días, bienvenidos a nuestro podcast. Nuestro podcast es un podcast de variedades cristianas. Vamos a tratar muchísimos temas y muchísimas formas en las cuales podemos discutir acerca de aquellas cosas que no son discutidas normalmente. Este es un nuevo podcast, esperamos les guste mucho, esperamos que nuestras opiniones les sirvan para que ustedes vayan haciéndose su propia opinión. Hoy contamos con la presencia de 4 personas que vamos a estar trabajando los temas y vamos a trabajar un tema. Las 4 personas son Mario Antonio Gómez, Tomás de Antonio, Juan Romero y Enrique Narváez. Vamos a arrancar presentándonos cada uno y en 30 segundos contarles quiénes somos y cuál es nuestra ambición que aportaremos en este diálogo. Con ustedes, Tomás. Uy, Eso lo tiró de frente. Con ustedes, Tomás. Buenas Así es la vida. Sí, bueno, sí, ya entramos en gastos. Buenas noches, mi nombre es Tomás de Antonio, nací el 1 de octubre de 1970. Soy cristiano desde que conocí la palabra, porque entendí después de mucho tiempo de venirla estudiando que habíamos sido llamados a ser cristianos desde antes de inclusive de estar en el vientre de nuestra madre, y ahí encontré de que era cristiano desde hacía mucho tiempo atrás de lo que yo pensaba, de lo que generalmente la gente piensa. Estudié o tomé mis estudios bíblicos en Rema Bible School, que es una, digámoslo, escuela bíblica que fue fundada en Tulsa, Oklahoma, por el pastor Kenneth Hagin, y tiene, pues ya hoy en día, gracias a Dios, sucursales de estudio en más de 41 países. Básicamente la doctrina de esta escuela es tendencia básicamente pentecostal, digamos. Mi trabajo, o de lo que dependo laboralmente, es con perros. Hago adiestramiento, hago rehabilitación de perros y hotel de perros. Y pues ese básicamente soy yo, así abreviando las cosas. Me encanta estar con ustedes y espero podamos compartir un buen momento. Muchísimas gracias, Tomás. Juan Manuel, cuéntanos de ti. Les cuento de mí. Soy colombiano, nací en el 70, o sea que ya tengo 50 años. Soy el anfitrión de un podcast que se llama El Corazón Sano de un Líder, y gracias, Enrique, por invitarme a este podcast. Y obviamente conozco a Dios desde hace muchos años, por medio de Enrique. Conocí a Dios y desde ahí en adelante pues empecé a caminar con Él. Y vivo en Calgary, Canadá. ¿Ah? Conmigo no. No, a caminar con Dios, no con usted. Ya. Vivo en Calgary hace ya muchos años, vivo en Canadá hace muchos años y soy radicado acá. Soy pastor, estudié en SICA International y aparte de eso, pues trabajo en liderazgo con muchas, creo que ese es el punto más importante, trabajo en liderazgo. Soy gerente general de empresas aquí en Canadá, es lo que he hecho. En realidad soy bivocacional y en eso trabajo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Mario Antonio Gómez, por favor, cuéntanos de ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Gómez. Soy hijo de Dios nacido hace aproximadamente unos 11 años. Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soy colombiano. Vivo en Bogotá actualmente. Soy padre de familia de 3 hermosas niñas. He sido líder de jóvenes, de parejas. He predicado en el altar, Dios me ha dado esa oportunidad. Y actualmente trabajo pues en el sector financiero. Soy ingeniero de sistemas y pues nada, aquí estoy para la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Y les cuento sobre mí. Mi nombre es Enrique Narváez. Soy una persona que me considero autodidacta en muchos aspectos. Me gusta estudiar, me gusta estar aprendiendo en los temas de Dios y de la palabra. He hecho cursos, pero mi mayor formación es solo con Dios. Y lea, estudie, y esa ha sido mi mayor formación.
Soy una persona que creo en los cambios, creo en estar evolucionando. Me gusta la velocidad, me gustan los deportes, soy apasionado y mi término es pasión. Mi término es ser apasionado por las cosas, me gusta hacer las cosas, mover cosas y ese es mi término, ser apasionado. Ese soy yo. Entonces, siguiendo, vamos a plantear un tema y sobre ese tema cada uno va a tener 3 minutos y en esos 3 minutos puede plantearlo. Posteriormente haremos una discusión. La discusión, si hay dudas sobre lo que planteó cada uno, puede hacerse ahí tranquilamente. Entonces, el tema planteado por nuestro pastor Juan Manuel Romero dice, hablemos del nuevo normal. Si la iglesia debe abrir y volver a lo que hacía antes, o si hay una nueva forma de hacer iglesia. ¿Cómo afecta a la congregación y a las viejas creencias? Todo esto que está pasando, de la pandemia, de los cambios, y pues, o sea. Entonces, ¿quién quiere comenzar con sus 3 minutos? Pues por lo menos decir, Tomás, qué es lo que creen, que si es necesario que volvamos a lo mismo. Y lo digo, la razón por la que lo establecí, lo creo, es porque he visto que muchos pastores no aguantaban y tenían esas ganas de volver a lo que es el edificio, ¿verdad? Y todo el tiempo queremos volver hasta tal punto de que iban en contra de las reglas del gobierno para volver al edificio. Y creo que hay muchas cosas que ha pasado que ha hecho de que volvamos a la que era, no quiero usar volver a la esencia o a lo antiguo, en donde era como era la iglesia antigua. Y creo que mucha gente en este momento, a raíz de ello, pienso que su religiosidad de pronto, o a partir del legalismo, o a partir de una costumbre, quiere volver a lo mismo y muchos dicen, no, no es tiempo de volver a lo mismo, y otros dicen sí. Entonces, esa es la razón por la cual se estableció este tema, y pienso que es muy relevante para inclusive la gente que nos escucha, porque muchos quienes han sido afectados por esto, todos, ¿no? Mario ha sido afectado, Tomás. Entonces, pues yo pienso que en mi punto de vista, creo que hay muchas personas que están tratando de volver simplemente porque están acostumbrados al templo. Sí, o sea, lo que te refieres es volver al templo referente con lo que está sucediendo en este momento en el mundo con esta pandemia, ¿o? Pues sí, o sea, obviamente lo que pasó con la pandemia fue que cerraron las iglesias. Entonces, Okay. aquellos pastores que decían, no, es que el que no venga a la iglesia es un hijo del diablo, y resulta ahora y pasa de que la pandemia los volvió que tienen tienen que dejar de ir a la iglesia. Ya te entiendo. Bueno. Sí, o ejemplo, muchos pastores decían, es que Facebook es del diablo. ¿Cuántos posts no vimos en Facebook donde decía, no, Facebook es del diablo, o Instagram es del diablo, aléjate? Y ahora, a raíz de esta pandemia, he visto pastores que están tratando de aprender a cómo poner un video en Facebook porque nunca lo habían hecho y quieren estar conectados con su congregación, entonces lo tienen que hacer de alguna manera. Entonces pienso que esto le volteó de cabeza sus pensamientos a mucha gente, y les tocó quitarle la religiosidad y el legalismo a mucha otra. Ya te entiendo. Sí, de acuerdo. Bueno, Yo creo que... Mario, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que efectivamente todo, no solo las iglesias, sino en todos los aspectos, vamos a tener una nueva normalidad, como lo dicen, como lo titulan muchos medios, y es que definitivamente la iglesia como tal tiene que empezar a dar un giro importante de cómo vamos a llegar a las personas que no conocen el Evangelio. Y creo que comparto parte de lo que menciona Juan, que tal vez lo que eran las redes sociales para algunas iglesias o para algunas denominaciones no era, digamos, su fuerte, por las razones que sean. De pronto puede ser porque lo satanizaron, sí, puede ser una, o otras puede ser porque definitivamente no tenían las habilidades tecnológicas o no lo consideraban como una herramienta importante. Creían que tal vez
el cara a cara, la iglesia local o lo que fuera, permitiría que así se iban a mantener por el tiempo. Pero pues todas las cosas cambian, los negocios cambian, todo debe cambiar. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Digamos que eso sí, como tal, es única, es verdadera, es consistente. Entonces, yo creo que sí va a haber un giro. Pues no sé si ustedes vieron la noticia del caso de la iglesia en Argentina, que abrió como un bar. O sea, no abrió como una iglesia normal, sino abrió como un bar, porque el gobierno en Argentina dijo que los bares tenían capacidades mucho más amplias, mucho más grandes que una iglesia. Una iglesia solo podría tener máximo 10 personas. Entonces, lo que hizo esta iglesia fue abrir como si fuera un bar para poder predicar la palabra adentro. O sea, hay que leerlo. Pero ahí vuelvo a lo mismo. De pronto el pastor está buscando, tratando de montarse otra vez. Ok, quiero predicar la palabra, necesito ¿cómo se dice? Stage, una tarima donde pararme. Y pues en la iglesia no lo podía, pero ahora el bar sí. Correcto, digamos que a lo que vamos este es un ejemplo cuando uno lee la noticia así, uno dice, ¿cómo es que una iglesia abre como un bar? O sea, es curioso el título. Sin embargo, a lo que voy es que sí, efectivamente, hay un giro dentro de todo lo que está pasando, ¿sí? Y realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que hoy, por lo menos con las medidas que tenemos, las cosas no van a ser iguales. O sea, sí hay un cambio importante. Ahí yo complementaría, perdón, pido la palabra. Hágale, hágale. Yo complementaría. Para mí, esto nos tiene que enseñar si estamos actuando de buena manera o no lo estamos haciendo. Hay un tema que para mí es trascendental, es la manera como Jesucristo instituyó la iglesia. Jesucristo no lo vieron construyendo un templo. Y ahí volvemos al tema. Hoy los templos son obsoletos. Eso nos está enseñando que no necesariamente tenemos que construir un templo, armar un edificio y el que lo tenga más grande se siente más pastor. O sea, mi iglesia tiene capacidad para 1 millón de miembros. Soy más berraco que el que tiene 40 en un garaje. Entonces, pienso yo que tenemos que volver al modelo antiguo, que el modelo antiguo que era. Jesús, ¿qué tenía? Discípulos. Y cuando hizo el llamamiento, dijo, salgan y hagan discípulos. No dijo, salgan y hagan edificios. Y nos hemos ido hacia otro lado porque a todos nos gusta ver el edificio gigante con el letrero gigante, pero no creo que sea ese el llamado. Yo pienso que esta época nos está enseñando que lo importante es llegar a las personas, no a las edificaciones. Entonces, esa persona, pues que con todo respeto yo lo digo, está esperando volver al estadio, yo no sé qué, pues chévere, pero tiene que aprender en este momento que la manera de llegar a otras personas tiene que cambiar y tiene que volverse como era antes, que era fundamentalmente enfocada hacia tener grupos pequeños y esos grupos pequeños se iban multiplicando, pero se multiplicaban ya con una enseñanza y con un corazón pues ya transformado. Aquí hay un tema. Alguien me dirá, bueno, Jesús tuvo 12 y perdió uno. Bueno, pero fue una buena cosecha. Fue menos del 10% lo que perdió. Fue menos del 10%. Y eso se fue multiplicando hasta que llegó a ser muy grande. ¿Mi planteamiento cuál es? Mi planteamiento es, tenemos que aprender a actuar en este nuevo mundo. Este nuevo mundo nos está enseñando algo más trascendental. Es que no son necesarios las congregaciones mega gigantescas, sino que es necesario tocar persona por persona. Yo estoy de acuerdo. Para mí eso es importantísimo. Además que a veces, como vuelvo y digo, la motivación para volver atrás, para volver a esa iglesia o esa tarima, a veces pienso que es más la motivación mía o dentro del pastor, la motivación de pararse en algún lugar. No sé qué piensan ustedes, si están de acuerdo, ¿no? Yo te pido ahí la palabra. Yo creo que, digamos, que hablando de lo que dice Enrique, hay dos cosas que me dejan sonando. Una es el tema del templo y digamos que a pesar de que Dios no cabe en un templo, porque la misma palabra dice que la tierra es el estrado de sus pies, sí había un lugar donde digamos, se respetaba para poder hablar libremente sobre la palabra y llevarlos, digamos, a conocer un poco más de Dios. Y digamos que se respetó ese lugar por mucho tiempo y pues ahí quedaron partes de lo que fue ese templo
históricamente en Jerusalén. Sin embargo, también sí estoy de acuerdo que debemos salir más, o sea, que las personas deben estar predicando el evangelio abiertamente, pero el grupo pequeño era de líderes, no de las audiencias, porque las audiencias, pues, si miramos, la palabra en los evangelios nos muestra que eran grupos de 5.000 hasta casi 15.000 personas, ¿sí? Entonces, digamos que complementando un poquito eso que acaba de decir Enrique, me parece que eh, pues, estoy de acuerdo en salir y en que debe ser una forma distinta, pero sí hubo un lugar y ese lugar puede ser nuestra casa, puede ser lugar de una iglesia, tal, de un barrio o lo que sea, pero sí va a haber un lugar. Y por el otro lado, las mega iglesias. Lo que es la mega iglesia, pues digamos que yo digo, realmente por sus frutos los conoceréis. Cuando a mí me hablan de mega iglesias, yo digo, por sus frutos los conoceremos. Eh, Porque realmente Dios ha querido bendecir a algunas iglesias o algunos ministerios de alguna manera especial. Mal estaría yo diciendo que si está bien, no está bien, que si es de Dios, que no es de Dios. La verdad no, tendría uno que estar allí, vivirlo, sentirlo, que el Espíritu le diga a uno las cosas, porque no sé. Yo he visto iglesias grandes que ha parecido que tienen una muy buena sana doctrina, pero tal vez por un tiempo que los conocí, estuve allí, pero también he visto los otros casos, ¿no? Los otros casos donde no se ve la sana doctrina, se ve una palabra como un poco pues, torcida, por decirlo así. Entonces, no sé, creo que hay de todo un poco, hay de todo un poco y digamos si nos pusiéramos en los zapatos de un líder de estos donde no es que haya un interés personal, de estar en una plataforma predicando, sino que simplemente Dios ha querido hacer crecer esa iglesia, bien sea por la dedicación suya, por su corazón, por el espíritu, por el propósito, por el ministerio, lo que sea, es distinto. Entonces, tal vez muchos lo juzgarían a uno diciendo, oiga, pero es que ya Tomás o Juan o Enrique tienen la super mega iglesia y a veces uno no sé hasta qué punto uno sea quien pueda detener la obra de Dios de esa manera, sino realmente Dios lo quiso usar usted. O sea, fue usted, Juan, el que dijo, Dios, mire, lo quiero llevar y lo puso. Usted no pudo controlar ese crecimiento de la iglesia porque hay palabra, hay cosas que hacen que las personas se acerquen a Dios. Entonces, yo digo, es complejo poder ver eso. Ahora, por el contrario, podemos ver iglesias muy pequeñas y uno dice, también se ve bien la palabra. Entonces, es un universo de cosas. Lo que uno tiene que tener es mucho discernimiento y tiene que realmente permitir al Espíritu que sea el que nos revele las cosas y saber a qué fuimos llamados, porque no sé si ha sido el llamado. Enrique. Ahí yo quería complementar lo que estaban diciendo. Es que supongamos que a este podcast le va muy bien y llegan a oírlo 12 personas. Listo. Esas 12 personas, cuando pasemos a la TS, lo deberíamos sellar. Lo que yo pienso es que en esta época el modelo cambia. ¿En qué sentido? Yo sí pienso que tenemos que ser más personales. Entonces, supongamos que colocamos esto en YouTube y nos llegan 1 millón de personas y les ayuda en su proceso de vida. Maravilloso, maravilloso. Pero lo que yo sí pienso es que no podemos caer en las estructuras piramidales que teníamos antes, y que esta época nos permite romper eso. Nos permite que una persona que, por ejemplo, yo no tengo estudios bíblicos en ninguna universidad bíblica, no los tengo, pero que una persona como yo pueda dar su opinión y pueda llegar a otros niveles que posiblemente a algunas personas les sirvan. Y eso es lo que yo sí pienso que hace bonito esta pandemia, que ya está haciendo un cambio y que va a permitir que el Espíritu Santo fluya de diferentes maneras. Yo no estoy diciendo que en una persona fluya más que en otra, no, pero pues no, sí fluye más en unas que en otras personas. Si una persona se le dedica más, se entrega más de corazón, rompe más esas cosas que no dejan que fluya, va a terminar fluyendo más. Pero indudablemente al punto al que voy es que sí pienso que el nuevo normal debe estar basado en llegar directo a las personas y tener un crecimiento muy directo, que sean discípulos, más no, ¿cómo se llaman esos? Feligreses. Pienso yo que tenemos que cambiar el término feligres a discípulo.
Además que eso fue lo que nos mandó a hacer Jesús, ¿no? Discípulos, no, ni cristianos, porque la palabra cristiano aparece solamente tres veces en la Biblia y es cuando Con los, lo que eh, está matando. los griegos hablan de eso. Tomás. Bueno, en cuanto a mi punto de opinión acerca de planteamiento pues de lo que Juan puso, yo simplemente creo que es algo que es obligatorio hacerlo. Ya no es una cuestión personal, ni almática, ni por trascendencia, ni por historia, sino que es obligatorio para todos los que estamos llamados a llevar la palabra de Dios el cambio. El cambio es una cuestión que no hay otra más, es así de simple. La situación biológica nos conlleva a todos a cambiar el estado de progresión de la iglesia. Y es un momento en el que, como en todo, y lo decía precisamente nuestro invitado hoy, Mario, hay que generar nuevas cosas, esto ya lo sabemos todos, esto es para la iglesia. La iglesia tiene que crecer de una manera, obviamente, como siempre, guiada por el Espíritu de Dios, y empezar algo nuevo. Esta cuestión nueva no es una cuestión que nos tenga que dar miedo, no es una cuestión que nos tenga que ligar a lo que fue la iglesia antes, a lo que fue hace 4 meses antes de que empezara esta cosa, sino es una iglesia que se mantiene basada en la palabra de Dios, pero que tiene que acomodarse a lo que está sucediendo y es una obligación. Ya no tenemos una alternativa más, es una obligación y ayudados por el Espíritu de Dios, obviamente, vamos a llevar la palabra para adelante. Esta misma situación nos trae una gran ventaja en medio de todo. La iglesia venía acomodada, como tú lo decías, Juan, a venir haciendo las cosas repetitivamente, a decir las cosas por historia, por trascendencia, por cultura, y esto mismo nos conlleva a practicar hoy una iglesia de una manera nueva que nos está dando el nivel o nos permite llegar a un nivel aún más alto. Las redes, que como tú lo decías, hay unos que las criticaban y decían que era del demonio, que esta cosa no era así, o como lo decían los que estaban sesgados a la palabra de una manera más ortodoxa, que la iglesia tiene que compartir como iglesia físicamente. Yo estoy de acuerdo en eso, no voy en desacuerdo con la palabra, pero acorde a lo que sucede en este momento, estamos llamados a hacer algo diferente y esto no va a hacer que la iglesia quiebre, sino que la iglesia se fortalezca, ¿no? La palabra misma dice, pues, que sí, empieza a sobreabundar una parte del mal, parafraseando la palabra, pero es más fuerte la parte de Dios y va a hacer que la iglesia prevalezca y que la iglesia no se caiga. Estamos basados en una palabra que nos apoya y que venga lo que venga, nosotros vamos en crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que sacar ventaja de esta situación y con esta misma situación, tanto como un youtuber, como un podcast, en sea cual sea el área que sea, como una página de internet crece y le llegan seguidores, podemos tomar ventaja de esto. Y a lo que voy ligado con Enrique, obviamente, también voy a acorde también a lo que Enrique dice. Enrique va una parte más hacia una iglesia que está puesta en un discipulado un poco más pequeño, que quiere tener una concentración un poco más ligada. En eso también estoy de acuerdo si es el llamado del que está compartiendo palabra, como lo puede hacer cualquier cristiano, ¿sí? Que tiene como las bases que exponíamos aquí al final de que estamos todos llamados a predicar la palabra hasta todos los confines de la tierra, vamos apoyados por el Espíritu Santo, estamos llamados a ser discipulados, estamos llamados a bautizar, a imponer manos unos, a hacer sanidades, a hacer obras, prodigios, milagros, etcétera, etcétera. Tenemos que sacar ventaja de todo esto con esto. Es una nueva forma, pero vamos a llegar más adelante. Sé que unidos y con la opinión como lo que estamos haciendo aquí, que en parte va a ser a veces un debate, en otras partes vamos a estar acorde, en otras partes vamos a argumentar, pero vamos a estar construyendo y todo esto me parece que es muy bueno porque es construir y vamos a llegar, sea cual sea el punto de vista de cualquiera de nosotros, a algo muy bueno, ¿sí? Pese a que estamos aquí unidos, cada uno está llamado, digamos, a ciertas cosas, ¿no? Dale, Juan. Yo digo una cosa, algo que dijo Enrique que es cierto, o sea, por ejemplo, Enrique dice, pues yo no he ido a ninguna universidad o instituto bíblico, pero yo digo, ¿cuántos pastores en este momento que de pronto nos escuchan o pastores que conocemos que no han hecho? En los pueblitos, dicen, siento un llamado de Dios y se mandan a ese llamado a levantar una iglesia y no tienen el conocimiento y están copiando lo que otros copiaron por mucho tiempo, y ahí es donde ahorita muchos están diciendo, bueno, es que queremos volver a la iglesia, queremos volver al templo, queremos volver a ese lugar porque eso era lo que se hacía antes. Entonces, y ahora que dicen tenemos que cambiar, no conocen nada, no tienen ni idea de cómo cambiar, se sienten como que, bueno, ¿para dónde voy? Entonces,
toda la vida han seguido o han visto un ejemplo de pastores haciendo ciertas cosas y ahora con el cambio dicen, ¿ahora para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Ahora, yo les voy a hacer unas preguntas. Los mitos. ¿Nos quedamos en línea o regresamos? Unos dicen que volver a la iglesia o en lo virtual va a afectar la asistencia al edificio. Entonces, aquellos que de pronto decían, pues es que tienen que ir, y no sé si a ustedes les pasaban, pero hay gente, de pronto la gente que nos escucha, hay gente que decía, es que pastores que decían, es que si usted no vino el domingo, ¿por qué no vino el domingo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Se le quedó sábanas pegado, entonces ahora ya no tiene esa excusa, puede faltar, entonces va a haber una falta de devoción. Ahí yo quiero complementar. Es que el modelo sobre el que estamos trabajando las iglesias en este momento es un modelo en el cual la persona no es tan responsable de su espiritualidad como lo es la iglesia. Y yo pienso que toca voltear ese modelo, en el aspecto en el cual una persona hoy va, cumple con su servicio dominical, el pastor lo vio, lo saludó, y quedó bendecido para la semana. Cuando yo hablo de discipulado, hablo de algo que es coaching para que la relación íntima con Dios crezca. Y eso no se hace una vez a la semana. Eso se hace a través de un acompañamiento, sino que nos hemos volteado porque para un pastor es muy difícil, que tiene 500 personas, estar pendiente de las 500 personas. Por eso yo digo que el modelo de hacerlo tan grande, lo que hace es que nos volvamos personas que visitamos una iglesia una vez a la semana y con eso cumplimos. Pienso que el modelo toca cambiarlo, por eso tengo la creencia fuerte que el modelo tiene que ser completamente distinto, como lo hizo Jesús, seguimiento estricto, hasta comían juntos, dormían juntos, y ahí sí esas personas lograron salir. Enrique, entonces hay que cambiar, de aquí en adelante tiene que ser diferente, no puede ser igual que lo que estamos viendo. Muy bien. Yo creo que es obligatorio, como les decía, cambiar. Hay una parte bien delicada porque el hecho de hacer las cosas así, por un lado es bonita, para otros les puede sonar un poquito limitante o legalista o cerrado, muy burbuja, el que no es que vamos a arrancar de esta manera y solo podemos arrancar de un poco. En eso van a haber controversias. Yo no es que esté haciendo controversias, sino que eso va de acuerdo al llamado, y como pasa en todas las iglesias o en la vida de cualquier cristiano, cuando empieza su vida recibiendo a Cristo es todo un proceso, y hay mucha gente que se le toma un tiempo el decir hacer un discipulado. Entonces, uno no puede llegar a decir también que si nos unimos estamos únicamente, o sea, enfocados en hacer un discipulado. Si es gente que se conoce, pues puede decir uno tal vez, pero si hay gente que empieza a adherirse el llamar a un discipulado, cuando Jesús llama a un discipulado a sus apóstoles, obviamente estaba totalmente y 100% guiado por el Espíritu de Dios. Luego es una cuestión bastante como delicada el poner uno, ya, estos son discípulos y van a ser discípulos, y hay que hacer como un proceso en el que sí, van a haber fieles en la iglesia, en el que va a haber una congregación, y como pasa en las iglesias, unos van a escoger el hacer discipulado, otros van a escoger hacer unos cursos y otros. Pero pues obviamente entiendo que es muy chévere la parte de volver a ese punto de crear a alguien más serio, más enfocado, pero no es tan fácil. Y ahí va el punto de cómo vamos a plantear todo esto aprovechando las redes, ¿no? Lanzar un buen mensaje enfocado, digamos, hacia esa área de que queremos gente que verdaderamente y seriamente tienen claro el llamado de Dios para ser discípulos. Me parece a mí como una buena idea en este aspecto. Con eso ya no se meten, vamos a probar, vamos a esto, vamos a congregar, vamos a asistir, sino que le ponemos de una vez desde un principio como la salsita, ¿no? Vamos a buscar un discipulado, ¿sí? No vamos a buscar el típico fiel de vaya y siéntese en la iglesia, vaya cuando se le dé la gana, o venga religiosamente. No, vamos porque queremos ser discípulos y hacer discípulos. Pero yo creo, pero es que ahí volvemos a lo mismo que yo estaba hablando antes, volvemos a establecer las mismas reglas de anterior. Vamos a hacer un discipulado de quién era David y qué hizo David, quién fue Sansón y cómo afectó Sansón la vida de alguien, y resulta que si nosotros vamos a lo que hacía Jesús a lo anteriormente, él tenía era un liderazgo, un discipulado relacional. Él andaba con los para arriba y para abajo, se comían, hablaban, y eso es un discipulado relacional. No es de que venga lo que les voy a enseñar lo que hacía David.
Y creo que ese es el problema de que, wow, que tenemos que volver a la iglesia a meternos en discipulado, volver a meternos a esto, y la gente pues ya como que no quieren más eso, quieren lo relacional. Una de las preguntas que tenía o que anoté aquí dice, ¿qué va a pasar con los discipulados? O sea, yo decía, esa fue una pregunta que yo tenía, dice, ¿qué va a pasar con los discipulados, el evangelismo? O sea, si vamos a cambiar todo, ¿qué se hacía con el evangelismo ahora? ¿Usted hablaba a alguien, lo invitaba a la iglesia o no? Iba y lo dejaba allá. Juan Manuel, yo le hago una pregunta. Usted como pastor, ¿con cuántas personas puede tener un liderazgo relacional? ¿Con cuántas? Con solamente con los que me rodean, con 12 máximo, 10, no es más. Ese es el tema. El tema es que, pues yo pienso que sí hemos tenido unos vicios al querer abarcar más de lo que podemos hacer. Y sí, yo sí creo que Dios ha sido muy maravilloso con la gente y que respalda todo lo que ustedes quieran, porque pues Él quiere que salve la mayor cantidad de gente. Pero el modelo de Él era muy sencillo. Ahí, con ellos era, claro, salía a la calle, hacía sus reuniones, le llegaban todas las personas que quisiera, hacía sus milagros, les hablaba en parábolas para que no entendieran y ¡pum! A sus discípulos les decía, a ustedes sí les digo cómo es la vuelta. Sí, yo soy de los que digo algo dentro del podcast. Si ustedes me escuchan el podcast, yo siempre digo que la reunión más importante es la reunión después de la reunión. Y para mí esa era la reunión que importaba con Jesús y sus discípulos. Él les enseñaba ahí enfrente y aprovechaba las enseñanzas de enfrente, por ejemplo, y decía, bueno, ¿qué le damos de comer a la gente? Bueno, vamos a mirar cómo es que es el cuento, y les enseñaba a ellos, que eran los que estaban ahí, aprovechaba esa situación para enseñarle a sus discípulos lo que tenía que hacer en medio de la gente. Y si nosotros vamos a Hechos 2, siempre dice lo mismo, se reunían, todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, posesiones, compartían, adoraban juntos, todos los días se reunían en las casas para la cena del Señor, y compartían con sus comidas con gozo y generosidad. Para mí todo eso es relación. Relación. Como te digo, a ver, yo a lo que iba en la exposición que planteé, pues, es que si queremos enfocarnos en discípulos, pues es un modelo de llamamiento al discipulado, lo que yo decía, no un modelo para plantear la nueva iglesia. Yo creo que es imposible plantear una iglesia nada más enfocada en crear discípulos, porque tú mismo lo acabas de decir, en Hechos, cuando empieza todo el desarrollo de la iglesia, pues precisamente cuando tú estás leyendo ahí desde Hechos 1, en Hechos 2 y todo el procedimiento de Hechos, toda la creación pues de la iglesia establecida, pues tú ves de que en realidad no se necesitaba que todos empezasen como discípulos o fuesen únicamente llamados a ser discípulos, porque estaban tanto amigos como gente que iba oyendo y de a poco y esto y lo otro. Y cuando tú ves eso, pues se termina volviendo imposible el hacer una cosa o la otra. Pero por eso dentro del llamamiento hay un enfoque, ¿no? Y en el enfoque el que quiere, pues, enfocarse más en la parte del discipulado, otros, sí, en lo que tú dices, digamos, en la parte del liderazgo, es hacer, pues, otra gestión en la iglesia, en otro ministerio, como puede ser el de ayudas, en otro como es la parte infantil, en otro como es la parte de parejas, todo esto va a ser necesario, pero como tú ves, el discipulado en todas las iglesias no va a tomarlo todo el mundo. Y como le pasó a Jesucristo fue igual, él hizo un llamamiento, tuvo sus discípulos, después salieron más discípulos de estos discípulos, siguen saliendo más discípulos de estos discípulos, pero al mismo tiempo siempre vamos a estar acompañados de gente que va a ser llamada por alguna razón a compartir con nosotros, ¿sí? Como va a ser un creyente, pero el hecho de que sea un creyente no es un discípulo, ¿sí? Como el que congrega no va a querer decir que vaya a ser un discípulo, ni que sea un profeta o un llamado a ser un maestro o a un apóstol o a un pastor en la idea ministerial, más todo esto Dios lo ha creado de una forma en la que terminamos apoyándonos unos a otros, pero volvemos al punto, ¿qué va a pasar con la iglesia en este momento? ¿Y cómo la vamos a plantear? Porque finalmente siguen siendo las mismas vidas las que sostienen el edificio. Lo que tenemos que, creo yo, es cambiar la manera de la predicación, del llamamiento a la gente, de la seducción de la gente en la parte espiritual, para hacer una iglesia nueva y más madura, perfeccionando por la guianza del Espíritu Santo las cosas y aprovechando toda esta cuestión que nos está pasando. Yo quería ahí comentar una cosa, y es que, pues, conforme a lo que estás planteando, Juan, para mí el modelo debe ser algo como, sí debe cambiar evidentemente, y va a ser algo híbrido.
Pero pues si hablamos de qué tanto cambio hay, uno diría, bueno, a ver, eh, eso también depende mucho de, de la situación tecnológica de cada país. Digamos, hoy día no más miremos el tema educativo, digamos, haciendo la comparación un poco de lo que son las iglesias a los colegios. Mis hijas, personalmente, ellas estaban en un colegio donde el fuerte no era el Internet, ¿sí? O sea, esa línea como tal no la tenían apertura, simplemente era presencial. Vaya, tome su clase, reciba sus clases allá, sus temas, y váyase a la casa a hacer sus tareas. Entonces, si uno mira, digamos que no todos los medios son tan fáciles para todo el mundo. O sea, si bien es cierto que de pronto se pueden dar hoy cultos a través de Internet, no todo el mundo lo puede acceder o digamos, no tienen los medios, ¿sí? Solo viendo un poco las estadísticas, Colombia, el 69% de los colombianos tienen acceso a Internet hoy. Obviamente eso cada vez está subiendo más y llegará tal vez un momento en que todo el mundo lo tenga. Pero para mí, mi opinión es que esto va a ser un modelo híbrido y que inicialmente, eh, para los que puedan, digamos, lo van a poder seguir haciendo en casa con sus familias, porque al final yo veo que una gran oportunidad de que las familias se reúnan, que se avive el fuego del espíritu en los hogares para poder eh, recibir la palabra. Muchos que no conocían, al ver que ya el resto de su familia lo está haciendo, va a haber tener un gusto por hacerlo, por conocer más de Dios. Y por el otro lado, pues algunos sí tendrán que ir porque pues tal vez no van a tener los medios en ese momento. Muchos les ha tocado tal vez inventarse de alguna manera para poder escuchar hoy día al predicador que está compartiendo en alguna de las redes o lo que sea, hasta por WhatsApp, los mensajes o la palabra que sea compartir. Entonces creo que al final va a ser un modelo, por ahora, híbrido, compartido entre presencial y virtual. Y respecto al tema de los discipulados, pienso que pues es como, vamos a hablar un poquito como raro, pero pues al final es un estudio, ¿no? Entonces, el estudio online existe casi que literal desde que nació el Internet. Yo puedo tomar un discipulado en Australia con pastores de cualquier tipo de denominación iglesia allá online. Y hoy yo pensaría que un discipulado tal vez es el más fácil de poder tomar o recibir a través de una de estas herramientas. Pero ya otra cosa ya es el tema de recibir una palabra puntual y hacer que las personas se acerquen más a Dios. Es un poquito distinto. Esa es mi opinión. Ahí yo levanto la mano un segundito. Nos quedan 10 minutos, pues como para cerrar en una hora, que una hora es bastante largo, pero pues para cerrar en una hora, si quieren cada uno puede comentar como su cierre y su planteamiento, pues para cerrar en estos 10 minutos que nos quedan. Juan Manuel, no lo vimos. No se oye. Es que se tenía miedo. Que yo tengo exactamente 38 grabados, entonces no sé, 38 minutos. Yo tengo 41, sí. Pero es que creo que sí, ¿Vale? estamos por ese lado, estamos bien. Bueno, Quique, usted iba a decir algo. No, pues que si quieren vamos haciendo un cierre, que ya, o si no se nos va muy largo. Lo que yo pienso que es como decía, como dice Tomás y como dicen, creo que sí, es algo híbrido, algo que tenemos que hacer, tenemos que disipularnos, pero es que volvemos a lo mismo, es cambiar de la mentalidad de aquellos pastores, de aquellos líderes que dicen, bueno, es que la iglesia solamente es esto, ¿cierto? No es nada más sino lo que está pasando en este momento. Y yo soy de los que digo, si vamos a la esencia, a lo que hacían antiguamente, los papás eran los que llevaban esa espiritualidad en la casa. Los papás eran los que llevaban la palabra en la casa, los padres eran los que tenían que guiar a sus hijos. Y creo que el modelo antiguo, el modelo antes de estos 40 o esta cuarentena era que dejaban que eso se lo dejaran a la iglesia. Llevaban los niños los domingos y los metían en clase y ahí lo dejo. Y luego le preguntaban, bueno, qué fue lo que estudiaron ustedes? No, pues que nosotros estudiamos acerca de David y Goliat, ¿cierto? Pero no más, eso era todo. Pero creo que este modelo, como dijo Enrique,
la responsabilidad cae en todos. Tenemos que nosotros trabajar esa relación. Volvemos a lo mismo, discipulado relacional. Yo soy el ejemplo para mis hijos. Yo soy el ejemplo cristiano para mis hijos, no solamente el ejemplo de padre, sino el ejemplo cristiano. Yo no le puedo decir a mi hijo oiga, ya oró, si yo como padre no he orado. Si yo no le puedo decir a mis familias, a personas que me rodean, oiga, ya leyó la Biblia sin que yo la haya leído. Entonces creo que ese ha sido el problema más grande, que los padres, las familias esperan ese domingo para ir a leer la Biblia, para ir a tener ese contacto con Dios, porque hay otra persona que lo está haciendo por ellos. Sí. Y ese modelo tiene que cambiar. Ahí yo complementaría en el sentido en el cual entre más lejos estamos de la fuente, más posibilidades hay que el agua llegue contaminada. ¿En qué sentido? Las personas se acostumbraron a esperar que alguien les diga lo que Dios dice y no acercarse a Dios, que es la fuente. Y eso para mí ese es el tema más grave, porque, por ejemplo, hay estructuras piramidales que han funcionado durante mucho tiempo y religiones que han funcionado durante mucho tiempo, y hay una sola fuente de verdad que ya no existe. ¿Cómo así? Están interpretando algo que dijo alguien en alguna época, pero nosotros son una gran diferencia que tenemos un Dios vivo. Al tener un Dios vivo significa que podemos acercarnos a Él y podemos tener la palabra de Él en todo momento. Entonces, ¿yo para qué quiero tener una cadena de 10 intermediarios para que el Señor le dijo a este y este le dijo a este, se le dijo a este, hasta que a mí me llegó un pedacito muy pequeño de lo que es la verdad como tal? Yo sí pienso que esto nos permite reenfocarnos hacia que las personas sí realmente se acerquen a Dios y no a una religión. Es como mi planteamiento, es acercarse a Dios y saltarse los intermediarios. Yo sé que hay personas que les encantan los intermediarios, a mí no me matan mucho. Yo tengo una pregunta aquí para todos. ¿Y cómo vamos a cambiarle la mentalidad a la gente que tiene esa mentalidad antigua? ¿Cómo podemos, como que, empezando desde los Uno por pastores uno. abajo? Pues colocando el podcast y mandándoselos. Sí, para eso existe el podcast, ¿no? Yo, 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 yo opino, mi opinión para cerrar, como dice Enrique, la verdad yo creo que el único que nos puede cambiar de mentalidad es Dios, el Espíritu. O sea, uno podría dar argumentos y dar ejemplo, pero realmente lo único que cambia eso, esa mentalidad es Dios. O sea, solo es el Espíritu Santo que puede llegar a convencer a estas personas de, venga, ya no tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de otra manera. Y casos vemos bíblicos como Dios le hablaba al mismo Pablo, le decía, mire, por acá sí, por acá no, predique aquí, aquí no predique, muevas aquí, haga esto, lo otro. Y yo creo que son esas herramientas y esos son los tipos de oraciones que uno debe hacer, Señor, danos, ilumínanos para poder entender cuál es el camino correcto que debemos tomar, porque todos los días tenemos que tomar una decisión. Entonces aquí es que debemos hacer. ¿Qué puede hacer uno? Interceder por aquellas personas que tal vez pueden potencializar mucho más su alcance de la palabra. Y por el otro lado, es uno. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder llevar más allá la palabra? Ahora, si el llamado que nos está dando Dios, porque ustedes hoy casualmente me invitan a este podcast y yo ya lo estaba pensando. O sea, realmente como decía Juan, yo soy el ejemplo del sacerdote, el líder de mi casa, que todas las noches nos reunimos a compartir. De hecho, ya en un par de minutos me están esperando ellas acá. Leemos la palabra, compartimos, oramos, adoramos y tenemos un espacio con Dios. Y digamos que yo lo que veo es que dentro de esto, yo he sentido en mi corazón que hay que llegar a las personas de otra manera. Yo decía, ¿cómo puedo yo evangelizar estando encerrado? Porque pues había una cuarentena y decía, no podemos salir, ¿qué podemos hacer? Entonces yo sentía que sí tenemos que ver cómo usamos hoy los medios tecnológicos y las redes sociales para compartir y también estoy de acuerdo en que sea más cercano. Porque cuando uno lanza la red, uno puede encontrar de todo, pero si realmente uno logra hacer una cercanía con las personas para poder disipularlas, porque ese es el propósito, disipularlas, yo creo que se logra mucho más. O sea, es preferible tener unos discípulos pocos a tener miles de asistentes y seguidores que al final siguen con una vida normal y no son nacidos de nuevo. Entonces, con eso cierro yo mis comentarios. Así es. Gracias. Yo estoy de acuerdo. No, y sumo una pequeña cosa,
sumo una pequeña cosa. También para algunas personas este cambio es muy complicado porque les cambia su manera de recibir ingresos y su manera de actuar. ¿Y eso qué significa? Pues los que estamos aquí no nos hizo un cambio, pero hay personas que esto les está haciendo un cambio. Entonces, cómo recibía sus ingresos, cómo los materializaba, cómo hacía las cosas, y ahora te cambia completamente el modelo. Sí, Entonces, antes de darle la palabra a Tomás, por ejemplo, Robert Morrison, ahorita una de las cosas que vimos dentro de todo fue que la parte económica afectó a la iglesia tremendamente, y creo que de pronto la motivación de algunos pastores de regresar rápido a la iglesia era para recolectar un poco de dinero. Pero, por ejemplo, Robert Morrison nunca, hace ya años que no recoge diezmos y ofrendas dentro de la iglesia. Él no saca un tiempo para hacerlo. El pastor Edwin Castro tampoco lo hace en Miami, porque ya la gente está acostumbrada en esa cultura de la iglesia a que lo hacían en línea o lo hacían de otra manera. Entonces yo pienso que la manera de cambiar la gente es empezando cambiando por nosotros, pero tratar de cambiar la cultura de la gente que viene a la iglesia. Gracias. Tomás. esto nos abre un nuevo capítulo. Claro, diezmos y ofrendas. Y pues básicamente, como les decía en el contexto de las ideas que he compartido, es obligatorio cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar, tenemos que tener algo muy claro, y ahí sigo que tenemos, y es la guianza del Espíritu de Dios en cuanto a todo lo que hacemos y hagamos de aquí en adelante para fusionar esa iglesia de la manera que nos toque, depender obviamente en su guianza. Creo que tenemos que llevar siempre el nombre de Él en alto, no tan solo buscarlo en las redes, propagarlo, sino también en todas las acciones que nosotros tengamos. Yo en mi vida laboral básicamente comparto de Dios de la manera más diplomática y prudente, creo yo, con las personas. Siempre pongo que el éxito de mi trabajo depende siempre de Dios, que con la ayuda de Dios las cosas se van a dar, y hay que empezar regando semillas por todo lado y aprovechar que en todas las formas podemos de todas maneras llevar la palabra de Dios. Hay que hacer nuevos planes en cuanto a cómo propagar todo esto, cómo regar semilla, aprovechar la magnitud que tiene pues este tipo de medio, como lo son las redes, los podcasts, las diferentes páginas, así muchos estén aún en contra, que se mantienen dentro de una iglesia tal vez ortodoxa o legalista desde cierto punto de vista en el calificativo que dan otras personas. Pero para nosotros, que creo que estamos aquí en acuerdo de utilizar estos medios, es una gran ventaja, y guiados por el Espíritu de Dios, yo sé que vamos a llegar muy lejos y empezar a poner en acción, ¿no? A tomar manos a la obra, como dice pues ese digámoslo, pasaje que tiene la gente como en común jerga, de que pongámonos manos a la obra y aprovechemos todo esto, porque sé que tenemos cómo potencializar esto y catapultar bien grandemente las cosas, y en grande, sea cual sea el número, ¿sí? En grande no me refiero a miles, millones de personas, ojalá fuesen esas, pero pues en grande, en cuanto a lo que el avivamiento de la iglesia se refiere, es en verdaderamente gente vinculada, recibiendo y compartiendo la palabra, ¿no? Ese es el verdadero avivamiento de la iglesia. Entonces, instruir en la palabra desde la casa, como dice Juan, aprovechar las redes, compartir palabra en todo momento, sí, como dice la palabra, en tiempo y en destiempo, digámoslo, tomar provecho de esto. Sería bueno, obviamente, de una manera, creo yo, por lo que veo y siento en este momento, de una manera conservadora, empezar a dejar semilla, ¿no? Ir tocando la puerta suavemente por donde vayamos. Creo que es la parte importante. Empezar suave, porque la gente está muy vulnerable a responder de una manera cada vez más difícil, ¿no? En cuanto a el aceptar la palabra. Y si oramos con prudencia y con suavidad, sé que las cosas van a funcionar, guiados obviamente por Dios siempre. Con prudencia y aprovechando todo esto, sé que tenemos madera para dar pasos grandes. Y ya pues Dios pondrá las cosas, nos guiará y nos mostrará de que, como decía precisamente Mario, está, digamos, en este país un 69% con capacidad de ver las cosas a nivel de Internet, pero tenemos que aprovechar eso mismo, de que tenemos fuerza
que es más de la mitad de la población que puede hacerlo, y conllevar a esa mitad de la población a que propaguen la palabra, colaborando con aquellos que no tienen, llevando la palabra a aquellos que no tienen cómo, y mirando con obras cómo propagar la palabra, ¿no? No quedarnos ahí dormidos de que es que esto solo se limita a esta gente, sino conllevar a la gente tal vez en que la iglesia crezca de esa manera, ¿no? Ayudando a que virtualmente la gente pueda recibir la palabra, y lo que siento, como les digo, con mucha prudencia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene palabras de cierre? Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos oyeron y nos van a oír en estos días. Esta es nuestra primera aproximación a nuestro podcast, en el cual vamos a estar tratando temas cada vez más profundos. Este es nuestro primer tema. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos.